Amén. Quiero compartirles Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer en la Reina Valera, luego algunos versículos vamos a leer en la NBI. Amén. Dice la palabra del Señor, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a volver a leerlo. Por tanto, no seas insensato. ¿Qué es o quién es una persona insensata? La palabra que se utiliza para insensato es una persona que es imprudente o que es inmadura en sus actos. Vieron que a veces decimos, ¿cómo puede ser tan imprudente? Y si es un adolescente, ¿qué decimos? Bueno, ya va a madurar, ya va a crecer. Alguien que es imprudente o alguien que es inmaduro en su manera de actuar. Yo quiero decirte algo. El enemigo no tiene problema con muchas cosas de nuestra vida, pero sí pone sus alertas y sí pone sus ojos en una persona que está caminando bajo el propósito y bajo la voluntad del Señor. Una persona que no está bajo la voluntad del Señor, que no crece, que mantiene inmadurez, que es imprudente en su manera de tomar decisiones. Quiero decirte algo, no sos un problema, no está ni siquiera en el radar del enemigo, pero una persona que se para y que camina bajo la voluntad del Señor y que empieza a dar pasos en obediencia, donde sus actos son maduros, donde ya no toma decisiones que son imprudentes, donde ahora piensa cuál es la voluntad de Dios para su vida, es una persona que se está parando y se va a enfrentar aún con el mismo enemigo, pero que por sobre todas las cosas el Señor va a ser quien va a ir abriendo esos caminos porque estás bajo la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ahora dice la palabra del Señor que para que una persona camine bajo la voluntad de Dios, primero, no debemos ser imprudentes ni inmaduros en nuestros actos. Ahora yo debo conocer cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 lo hemos leído infinidad de veces. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Cualquier camino que tomemos que no sea guiado por la voluntad del Señor no va a ser para nada agradable y no va a ser perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder? A ver, no sé si ustedes me entienden por el camino que nosotros vamos. Primero dice la palabra del Señor que hemos de entender el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que para hacer la voluntad de Dios, esa que es agradable y esa que es perfecta, dice la palabra que debemos transformarnos por medio de la renovación. Déjenme el versículo, Romanos 12:2, por medio de la transformación, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi entendimiento, mi forma de pensar debe cambiar para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces decimos, ¿por qué no lo puedo entender? Y vos le decís a veces, mira, ese camino, como se dice ahora, por ahí no es. Estás tomando malas decisiones. No tenés que ir por ahí. Tenés que volverte hacia el camino. Pero esa persona no lo puede comprender, no lo puede entender, porque su entendimiento está cegado. No puede ver con los ojos de Dios. No lo puede entender en su forma de pensar. Lo primero que dice para entender cuál es la voluntad de Dios, dice no te conformes a este siglo. ¿Por qué dice no conformarnos a este siglo? Porque el mundo o el sistema nos lleva a costumbres que nos alejan de la voluntad de Dios. Cada día aceptamos más cosas como normales. Cada día adaptamos más cosas a nuestras vidas que parece que estuviese bien, está perfecto. Bueno, no es tan así. No es tan así. Dice la palabra del Señor que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Hay cosas que no son pecado, pero que no nos convienen. Hay cosas, hay decisiones que podemos tomar
que tal vez bajo la Biblia usted me va a decir, pastor, a ver, muéstreme en la Biblia si esto es pecado. Tal vez le vamos a encontrar un versículo, pero por sobre todas las cosas, no nos conviene. No nos conviene. Ahora, cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios, una de las cosas que tengo que hacer es que todos mis pensamientos y todas mis decisiones estén bajo el filtro de la voluntad del Señor. ¿Esto que voy a hacer me acerca a la voluntad de Dios o me aleja de su voluntad? ¿Esta decisión que voy a tomar me acerca más a Dios o me alejo? Entonces, cuando nosotros empezamos a filtrar y empezamos a abrir nuestro entendimiento y no a cerrarlo en porque yo pienso que es así, porque yo pienso que es así, es así. ¿Y qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de lo que estamos haciendo? Dice, no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque también el mundo nos lleva y nos inclina también a la forma de pensar. Y el segundo dice transformarnos. ¿Saben qué? No transformarnos de cualquier manera. Bueno, ahora soy distinto. Cuando venimos a Dios, no solo debemos cambiar cosas estéticas, que está buenísimo poder cambiarlo. No, pastor, mire la Biblia que me compré. Así, en un carro la tenés que entrar. De grande que es. Y el título, la Biblia del predicador. ¡Wow! ¡Qué bueno, pastor! Mire, me compré la Biblia para traer a la iglesia, la Thompson, ¿sí? 4,5 kilos. Y no, yo la llevo abajo el brazo para que mis vecinos vean que soy un cristiano. Y antes escuchaba cumbia, ahora pongo funky, a full. El vecino te odia igual por la música, porque no le deja dormir la siesta, quiero decirte eso. ¿A qué me refiero? No conductas externas, sino conductas que van desde adentro hacia afuera. Es más, yo lo veo, ustedes son todos buenos. Tienen unas caras de ángeles, de santos. Parezco como Isaías cuando se le abrió el cielo y vio los ángeles cantando. Los vi. Tiene una cara de santo. Bárbara. Ni usted se lo cree, ni usted dice amén. Amén. Pero no es, amén. Amén. Pero no es una conducta externa, sino que yo cambio de dentro hacia afuera. Muestro lo que soy afuera porque en realidad tuve un cambio adentro. Cambié adentro y ahora mi forma de actuar es diferente porque no estoy forzándolo, sino que yo ya cambié y ahora mi conducta exterior demuestra el cambio que Dios hizo en el interior. Lo peor que podemos hacer es engañarnos de afuera hacia adentro. No te engañes, porque en algún momento, ese hombre o esa mujer va a salir a florecer, va a salir. No, el Señor me cambió mi carácter. En algún momento va a salir ese carácter que va a querer cachetear a la madre del compañerito de la escuela. Y lo que menos vas a mostrar es un cambio real. Amén. Podemos mostrar que somos santos. Podemos venir acá y decir aleluya, gloria a Dios. Y podemos cantar las canciones. Y eso está buenísimo porque en realidad venimos a adorar a Dios. Pero también en nuestras casas debemos levantar ese mismo altar de adoración, de oración y demás. ¿Por qué? Porque no lo hacemos por religión, sino que lo hacemos porque Cristo ha cambiado nuestra vida. Y ahora por ser transformados, no solo nos transformamos estéticamente con conductas externas, que claro que está bueno, que no esconda de que sos cristiano, que claro que está bueno de que haya una diferencia y que los demás vean de que hay un cambio real sobre tu vida. De hecho, Pablo en las cartas una y otra vez insiste en que los demás vean nuestras conductas, en que los demás puedan ver un reflejo de que Cristo ahora mora dentro de nuestros corazones. Ahora, ¿cómo debe ser esa transformación o ese cambio? Conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Decí conmigo, debo renovar mi mente. Cuando renuevo mi mente, cambia mi forma de actuar y cambia mi forma de pensar. Quiero repetir esto. Cuando se renueva mi mente, ahora cambia mi forma de actuar, porque en realidad cambió mi forma de pensar. Dice la palabra, porque tales son los pensamientos del hombre. Así es.
Tal es, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa? ¿Cómo lo ves? Piensa. Como vos lo ves, piensa. ¿Lo ves destruido? Tiene pensamientos de destrucción. ¿Lo ves alegre? Piensa alegría. ¿Está contento? ¿Lo ves con fe? Es una persona la cual le cree a Dios con su corazón. Lo ves sin fe porque su confianza no está puesta en Dios. ¿Qué significa? Lo que yo puedo ver a través de una persona, en realidad es lo que una persona está pensando de sí mismo. Vos lo ves que no progresa, vos lo ves que no avanza y acá se suelta la palabra y se suelta la palabra que te da la fe y demás, pero sigue pensando de la misma forma. Es más, hasta te va a veces más pesimista. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Yo he escuchado gente salir de la iglesia y al final no sé para qué le sirvo a Dios y al final no sé para qué vine. ¡Wow! Necesitamos renovar nuestra mente. Y en esta noche el Señor va a renovar tu mente. ¿Cuántos creen esto? Amén. Tu forma de pensar, tu forma de actuar. Es que yo creo que estoy pensando bien. El Señor te va a renovar una y otra vez hasta formar sus pensamientos en tus pensamientos, hasta que sea renovado por completo. Es más, mi oración hoy es, Señor, volvé a renovar mi forma de pensar. No quiero quedar obsoleto en el tiempo, sino que quiero pensar de una nueva forma como vos estás pensando hoy en día. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces en el principio Dios puso en el hombre, dice la palabra, el conocimiento del bien. Pero con el pecado, el diablo terminó interviniendo y poniendo el pensamiento del mal. ¿Por qué? Porque el hombre no era para el pecado. El hombre no era para la maldad. El hombre no había sido diseñado para tener pensamientos turbios, equivocados, sino que había sido creado para adorar todo el tiempo a Dios. Había sido creado para gobernar. Había sido creado para en esta tierra poder gobernar la tierra y no que el gobierno de la tierra lo maneje al hombre. Y hoy nos encontramos con pensamientos que no sabemos de dónde viene, pero que todo el mundo piensa igual. Bueno, no está tan mal esto después de todo. Bueno, aquello no. Bueno, ha escuchado esto porque todo el mundo lo hace. Ahora, porque todo el mundo lo hace, ¿significa que yo también lo tengo que hacer? Entonces el hombre no era para el pecado, no era para la maldad, pero fue cambiado desde su mente. Por eso dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos hasta ahí. Dice, en cuanto a tu vieja manera de vivir, no, pastor, porque usted no sabe, cuando yo estaba en el mundo hacía esto. Bueno, ok. En cuanto a esa pasada manera de vivir, ahora despojate de todo eso y vestite de un nuevo hombre o de una nueva mujer. Soy nuevo, podemos encontrar en la Biblia muchos versículos. Dice la palabra del Señor que cuando Saúl se encuentra con la presencia de Dios, dice la palabra, y fue mudado en otro hombre. Podemos ver a Saulo, cuando el Espíritu Santo se encuentra con él, dice la palabra del Señor que lo cambió por completo. Eso es dejar tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de pensar, y ahora pensar y vestirte con la nueva forma de vivir que es a la manera de Dios. Es Dios reinando en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus decisiones. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y fíjense lo que dice el verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escuchen esto. Lo que dice la palabra del Señor es arrepentirnos de nuestro pecado, dejar nuestra vieja vida atrás y ahora vestirnos un nuevo hombre. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho cantidad de veces. Señor, perdona mi pecado, Señor, no lo voy a volver a hacer. Y se arrepienten. Pero ¿qué pasa al otro día, a los 2 días, a los 4 días, a las 2 horas? Bueno, a los 10 minutos, a la semana. ¿Qué pasa? Volvemos otra vez a viciarnos de esos deseos engañosos, de esas cosas que traíamos. Y ahora que nos viene la culpa.
Decimos, pero Señor, ¿cómo? Y una vez y otra vez. No vas a poder mantener tu santidad. No vas a poder caminar permanentemente la voluntad de Dios si no renovás el espíritu de tu mente. Es decirle, Señor, goberná mis pensamientos. Señor, goberná mis deseos. Señor, quiero salir de esos vicios, Señor, pero por sobre todas las cosas, renová el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Punto número 1, debemos aprender a tener mente saludable. Que nuestra forma de pensar sea la misma manera de pensar que la de Dios, porque de acuerdo a cómo yo pienso, es como yo decido. A veces hay personas, pastor, me da este consejo y uno está y le busca por la palabra y le da este consejo y lo otro. Y va y termina haciendo lo que él quería. ¿Por qué? Porque en realidad no cambió su forma de pensar. Vieron que a veces decimos, oh, no, es que mi hijo tiene una forma de pensar rarísima. ¿Y cómo son sus pasos? ¿Cómo camina? Sigue caminando de la misma manera porque nunca cambió su forma de pensar. El espíritu de su mente no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Por lo tanto, volvemos a la cadena. No puede vivir bajo la voluntad del Señor. Y como no puede vivir bajo la voluntad de Dios, sigue tomando decisiones imprudentes e inmaduras. Y después cuando nos encontramos con la presencia decimos, pero ¿cómo tomé esa decisión? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo me desvié? ¿Cómo me aparté? ¿Cómo me alejé de Dios? Porque de acuerdo a cómo yo pienso, es como yo decido. Ahora, si entendiésemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, Jeremías capítulo 29:11, NBI, dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Pero cuando el enemigo gobierna nuestra vida, ¿qué es lo primero que te quita? Tu futuro y tu esperanza. Pastor, no tengo esperanza. Porque no estás caminando bajo la voluntad de Dios. Porque el plan de Dios, el que diseñó para tu vida, esa voluntad que es agradable y perfecta, incluye el bienestar, incluye todo lo que el Señor quiere darte a tu vida, no la calamidad, te quiere dar futuro y también te quiere dar la esperanza. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado lo que ingresa a nuestra mente. Tenemos que tener cuidado cómo tomamos las decisiones de acuerdo a nuestros pensamientos y no los pensamientos de Dios. Debemos tener cuidado lo que escuchamos. Dije que de acuerdo a cómo pensamos, decidimos. Tengamos cuidado lo que escuchamos, porque lo que escuchás forma ideas y deseo en tu mente. ¿Y cómo es eso? Te pregunto, ¿cómo viene la fe? Dice la palabra del Señor, la fe viene por Él. ¿Oír qué? ¿Cómo viene la fe? ¿Por dónde? Y cuando la oís, ¿qué pasa en tu mente? Hay esperanza, hay fe, empezás a creer en la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no escuchás la palabra de Dios? Y ahora escuchás lo negativo, y ahora escuchás el pesimismo, y ahora te vienen con malas noticias, y ahora te dicen que todo se va a derrumbar, y te viene una noticia de un médico, la voz de un médico diciéndote, mirá, este es el resultado del siguiente examen, esto es lo que tenés que hacer. ¿Y qué pasa con nuestra fe? Se viene abajo. ¿Y ahora qué necesito? Volver a oír la palabra de Dios y volver a llenarme de fe. Pero si no aprendemos a cerrar nuestros oídos a esas voces, vamos a volver a caer una y otra y otra y otra vez en esos pensamientos que saben que el único propósito es alejarte del propósito y de la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a filtrar también cuando oímos personas negativas. ¿Y qué hago, pastor? Cambia esas palabras negativas por palabras de fe. No, porque todo va mal, dice la palabra del Señor, que todo nos va a ir bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pobre Facu, lo agarro toda la reunión acá.
Pero amén. Declaramos moto, anda en moto nueva, amén. Gloria a Dios. Che, siéntese otro por acá, amén. Se lo agarro. Ahora, ¿cómo hago? Cambios o negativo. Escuchen, si nos ponemos a escuchar. Yo llevo a mis hijos a la escuela, hermano. Y cuando los voy a buscar, trato de esperar arriba del auto hasta que... No, las cosas que uno escucha. Todo mal, y esto y lo otro. Nadie habla de fe, nadie habla de esperanza. Y si te hablan de política, y si te hablan de ideas. Y si no nos damos cuenta, cuando escuchamos a una persona negativa, va a terminar formando un pensamiento. ¿Vieron estas, no sé si son estafas o qué, pero estos negocios piramidales? ¿Sí? Entonces vos entrás y ponés 100 pesos y el otro pone 100 pesos, pone 100 pesos y a vos te dan 120. No sé cómo funciona, a ver. Yo estoy en los negocios y no sé cómo funciona todavía. Y bueno, pobre el último no cobra nunca más, ¿ven? Y el primero se llenó de plata. Pero ¿cómo hacen? Vienen y ¿qué hacen? Te endulzan. No, porque mirá, podés ganar. Ay, si ganamos plata fácil. No vamos a Génesis donde dice, con el sudor de tu frente vas a ganar. No. Fácil, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Viene y ¿con qué te entran? ¿Y qué empieza a formarte a vos? Una idea. Te lo contó tu compañero de trabajo. ¡Frum! Te va a tu casa. Amor, gorda, no sabés. Nos vamos a hacer millonarios. ¿Viste los dólares que tenemos guardados, los ahorros? Hay que ponerlos acá. ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Escuchando. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15. En el verso 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pastor, mi hijo era adorable en santo, pero de que se empezó a juntar con fulano, desde que empezó a hacer esto, usted no sabe. ¿Qué pasó? Lo corrompieron. ¿Cómo? Con las malas conversaciones. Las malas conversaciones siempre van a corromper buenas costumbres. Si hay una persona y estás teniendo una mala conversación, en el nombre de Jesús, alejate, porque el primer perjudicado vas a ser vos. Las divisiones en la iglesia empiezan así. Una charlita con una hermanita, un ratito, y lo cuareamos un poquito al pastor. Y a la pastora. ¿Qué pasó? En vez de hablar de fe, de animarse, de incentivarse, de llenarse de palabra y decir, no, me junté con Facu, otra vez, amén. Junté con Facu y me dio una palabra y no sé cómo sabía que yo necesitaba esa palabra, pero me llenó de fe y pude lograrlo y pude conquistarlo. Esa es la iglesia que queremos tener. ¿Cuántos creen esto? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque la mala conversación siempre te va a corromper. Siempre te va a corromper. Cuidado. Ojo con lo que hablas. Ojo con lo que escuchás. Porque eso va a terminar formándote una idea. Amén. Segundo, hablar correctamente. Aprendamos a hilar los pensamientos negativos. Y a soltar palabra de bien. Amén. ¿Cómo hablamos? Hablamos de acuerdo a la fe, de acuerdo a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios en nuestra vida, o vamos contrario a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Caminamos, hablamos palabra de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida, o estamos todo el tiempo soltando palabras de derrota sobre nuestros planes y sobre nuestros propósitos. Hablamos el día sábado
de las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Pero hay promesas que llevan procesos. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros quiere atravesar los procesos. ¿Quién quiere atravesar los procesos? Es más, quiero ya. Lo quiero ya. Pero los procesos es cuando Dios habla a nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto para hablarle al corazón. Ay, Señor, háblame al corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable al corazón? Amén, gloria a Dios. Pedazo de desierto te va a meter. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Están recibiendo? Amén. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 NBI. Segunda de Corintios 10, 3 dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace o como lo hace el mundo. A veces queremos pelear con las herramientas que utiliza el mundo. A veces queremos pelear batallas, aún en nuestra mente, con las armas que el mismo enemigo utiliza. Dice la palabra del Señor que aunque vivimos en el mundo, no libramos la batalla como las hace el mundo. No vivimos como lo hace el mundo, no luchamos como lo hace el mundo y no nos conformamos tampoco a lo que nos impone. Dice en el verso 4, en la versión Reina Valera, dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vayan subiendo los músicos. Para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿de qué fortalezas está hablando? ¿De qué fortalezas está hablando? ¿Saben de qué fortalezas están hablando? Las fortalezas que tenemos en la mente. ¿Saben que nosotros creamos fortaleza? A mí me gusta usar el versículo bíblico que habla del hermano ofendido. Dice la palabra del Señor, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. ¿Qué significa? Se ofendió y en su mente armó una muralla que vos le vas a hablar, le vas a pedir perdón, le vas a explicar por qué, pero no le vas a poder entrar. No le vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque se crean fortalezas en nuestra mente. En nuestra mente. Y vos decís, ¿cómo? Le soltás la palabra. Le orás. Le ministrás. Lo guiás. Lo aconsejás. Pero sigue pensando de la misma manera. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer carnalmente. Dice la palabra del Señor que son para destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Fortalezas que se forman en la mente. Hay veces que se forman fortalezas, costumbres, ciclos. Una y otra vez repite el ciclo. Comete los mismos errores. Dichos. ¿Cómo cambio mi forma de hablar? A mí me llama la atención cuando a veces hablamos de estos temas y hablamos, por ejemplo, del poder de la palabra y de lo que declaramos y lo que decimos. Y muchas veces me pasa, termina la reunión y me dice, pastor, porque es un desastre todo. No, va todo mal, pastor, va todo mal. Voy a dejar la iglesia, voy a dejar todo, el ministerio, todo. ¿Qué acabamos de predicar? ¿Acaso no fue soltada la palabra? ¿Acaso no la creíste? Pero sigue en esa negatividad. Y repite el ciclo una y otra vez. Y vos decís, ¿cuándo se va a cumplir la voluntad de Dios sobre esa persona? ¿Cuándo va a empezar a caminar los propósitos? Gente que tiene ministerio, dones, talento. Cosas que el Señor depositó y no las puede cumplir porque nunca se encuentra en la voluntad de Dios. Siempre está desfasado, siempre está corriéndose porque se enojó, porque se ofendió, porque se molestó, porque no le gustó como se lo dijo. Porque yo no pienso igual que el pastor. Quiero decirte algo, si la voluntad de Dios es que esté acá, hay que obedecer.
No porque tiene un caprichito el pastor, sino porque se supone que el pastor va a la presencia de Dios y es direccionado por Dios. Ahora, si vas a un lugar donde cada uno toma decisiones cerradas que no están basadas en la Biblia, bueno, toma tu decisión. Pero a veces se forman fortalezas y uno como pastor se encarniza, ¿viste? Vos lo ves y ya no, vos querés que no, sí, va a salir adelante y está enmulado ahí, enojado y demás. Y vos decís, no, vamos, dale, oralo, ministrar, echa fuera los demonios, le baja el Espíritu Santo. No cambia. Porque nosotros tenemos que ceder en nuestra mente y permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra mente y que ya no sean nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa que van a venir pensamientos a tu vida muchas veces que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que van a venir así como, no sé dónde apareció ese pensamiento. ¿Y cómo hago? Tengo que llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Qué dice el Señor? A ver qué dice en su palabra. Pero inspirada por el Espíritu Santo, hermano, porque hoy buscamos antes era creo que un poco más confiable. Ahora entras en internet y decís, está bien congregarse, por ejemplo, y te salen 25.000 personas diciéndote, no te congregues, está bien, diezmar, no, está bien, ofrenda, no. Te estoy diciendo por el Espíritu Santo revelándose a tu vida. Busca tu mentor, busca tu pastor, busca tu líder que te direccione. A veces tradiciones. Y fíjese lo que dice el 5, derribando argumentos. ¿Dónde se forman los argumentos? ¿A dónde se forman los argumentos? Somos muy buenos para argumentar, para excusarnos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y todo este versículo está hablando de la mente. Termina diciendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y altivez. Hay argumentos que se levantan para contradecir la palabra de Dios. Hay altivez a veces que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que se levantan para ir contra de la voluntad de Dios. Y a veces vos decís, mirá, va caminando en el propósito, va firme, va esto, y le vino el orgullo. Ah, no, porque a mí nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer. Yo he escuchado gente que se va a la iglesia porque le ocuparon la silla donde se sentaban siempre. No, porque el portero no me dio la mano y cuando me fui no estaba en la puerta para no saludarme a mí. Pues sí. El mundo está conspirando contra vos, hermano. Dios mío. Y se alejan de los propósitos, se alejan de los planes. No, el pastor tuvo una discusión con mi esposa. No vamos a ir a la iglesia. Traela o traelo. Mirá lo que te digo. Amor, no me digas amor. Amor, vamos a la iglesia. Allá nos vamos a reconciliar. Vamos a salir abrazados de la mano. ¿Por qué? Porque no te conviene. Porque seguramente no está dentro de los propósitos, dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿dónde se te levantó ese argumento? ¿Dónde se te levantó ese argumento? En tu mente, escúchenme, tiene que prevalecer la voluntad de Dios por sobre tus pensamientos. Tiene que prevalecer la voluntad de Dios por sobre tus circunstancias. Tiene que prevalecer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas que hay en tu corazón. Por sobre todas las cosas, la voluntad de Dios se tiene que cumplir sobre tu vida. Porque el propósito es que veles, que te asegures de caminar bajo los planes, bajo los propósitos de Dios, porque si no estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo, tu llamado, a lo que Dios te llamó. Hay gente que se pasa tiempo por inmadurez
insensatez, inmadurez, por ser imprudente en su manera de actuar, en su manera de pensar, y están patinando año y año y año y año, no han avanzado. No has avanzado nada porque has estado perdiendo el tiempo en la inmadurez o en tomando decisiones que son imprudentes, que no te acercan para nada a Dios y te estás alejando de la voluntad de Dios en tu vida. Y en esta noche nos vamos a alinear todo bajo la voluntad del Señor. Porque si queremos una iglesia que avance, que crezca, que sea poderosa, que no solamente se reúna acá para alabar todos junto a Dios, sino que veamos los milagros en la calle, que veamos la salvación de los que se están perdiendo, la sanidad de los que están enfermos. Si queremos ser la luz, queremos ser la luz, ustedes son la luz del mundo. Si no terminamos siendo la luz, ¿para qué estamos? Estamos perdiendo el tiempo. Empecemos a caminar bajo la voluntad de Dios. Empecemos a caminar bajo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Como pastor, con todo el amor, te digo, no pierdas el tiempo. Si venís a la iglesia, vení a recibir, vení a adorar, vení a buscar a Dios. No estés mirando el techo va a estar siempre. Te abrimos el lunes y venís, lo mirás todo el día. No, pastor, porque vi la telaraña allá al lado de la luz. Te prestamos la llave el lunes, venís y la sacás. Pero que la telaraña no te saque. No te saque los ojos de los planes, de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque mientras vos te distraes, se soltó la palabra que iba a activar tu vida. Pero estás distraído en otras cosas. ¿Y saben qué? En la vida nos encontramos con cientos de distracciones. Parece a veces hasta que conspira para distraernos. ¿Se dieron cuenta lo difícil que es concentrarse en algo? Ponete a leer la Biblia con el celular al lado. Automáticamente te va a llamar la tía que no te llama nunca, te va a hablar 40 minutos. La tía porota. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Dice derribando argumentos y altivez. Y lo último que dice, llevando cautivo nuestros pensamientos a obediencia. Esos pensamientos que no quieren obedecer, debemos decir, ese pensamiento, vamos a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento, vamos a la obediencia a Cristo. Te aleja de la voluntad de Dios a la obediencia a Cristo. Te sube el orgullo a la obediencia a Cristo. Te sube la soberbia a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Porque el propósito de Dios es que camines bajo su propósito y bajo su voluntad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto?